Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Iván Encalada Díaz es cirujano ortopedista, egresado del Instituto Nacional de Ortopedia, Secretaría de Salud 94-98 UNAM. Fellow en Investigación y Lesiones Deportivas, New England Baptist Hospital, 03-04 Universidad de Tufts. Y profesor asociado del curso de reconstrucción articular de hombro y codo de la Universidad La Salle. El doctor Encalada nos hablará sobre lesiones degenerativas del manguito de los rotadores, reparar o no, refinando las indicaciones quirúrgicas. Hola, bienvenidos al Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. En esta ocasión vamos a hablar de las lesiones degenerativas del manguito de los rotadores, reparar o no, cómo debemos de refinar nuestras indicaciones quirúrgicas. Estos son mis conflictos de intereses para la presentación. Y si bien, ¿por qué tenemos el dilema de si debemos reparar o no las lesiones degenerativas del manguito de los rotadores? Yo espero no herir ninguna susceptibilidad de mis colegas cirujanos, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Nuestra naturaleza quirúrgica de querer resolver todo operando es algo que influye mucho. Si no operamos, algunos cirujanos pueden sentirse inferiores en cuanto a su calidad y también tenemos un poquito el embate de la promoción de las casas comerciales sobre diferentes técnicas quirúrgicas, nuevos implantes, nuevas configuraciones, nuevos materiales, que si más resistentes, que si más durables. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones desconocemos la biología de un tendón enfermo y eso lo demuestra el elevado número de cirugías, tanto por vía artroscópica principalmente y algunas por cirugía abierta, de reparaciones de los tendones del manguito de los rotadores. No hay discusión de resultados. Muchos de nuestros foros es solamente me paro, tengo esta técnica quirúrgica artroscópica que es muy bonita, yo soy muy cirujano hábil y con eso me funciona. Pero sin embargo no nos sentamos a decir qué pasa con esa reparación a los 12 meses, a los 24 meses, qué pasa con el paciente que no se opera, están satisfechos, no están satisfechos. Todo esto genera el gran dilema del tratamiento de las lesiones degenerativas del manguito de los rotadores. Tenemos que entender ¿cuál es el enfoque de una lesión degenerativa? Si bien es cierto que la unidad estructural del manguito de los rotadores incluye al hueso, incluye al fibrocartílago mineralizado, al fibrocartílago no mineralizado y finalmente la transformación al tendón, es toda una unidad que difícilmente cuando tenemos un tendón enfermo y dañado se va a reproducir ni siquiera al 100, al 20 o al 40%. Por lo tanto, hay que recordar que la biología de las lesiones degenerativas del tendón del manguito de los rotadores nos genera un daño prácticamente irreversible, por lo que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de considerar si ese tendón es susceptible de cicatrizar, no de reparar. Por supuesto que para reparar cualquiera lo va a lograr hacer. Lo importante es que ese tendón cicatrice, se logre la unidad funcional y obtengamos el resultado que estamos buscando con nuestros pacientes. ¿Qué nos dice la literatura? Bueno, la literatura señala que hay múltiples condiciones que pueden promover la etiología degenerativa de estas lesiones. Existe también ya un componente genético que pudiera señalarnos que hay ciertos grupos de individuos que tienen una predisposición para el desarrollo de estas lesiones. Se han encontrado lesiones del manguito rotador en estudios de cadáveres hasta en un 20%, que nunca refirieron en vida tener lesión o tener dolor. En individuos asintomáticos se han hecho estudios por ultrasonido en donde se han encontrado de un 15 a un 23% de lesiones que progresa conforme rebasamos los 70, los 80 años de edad. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un incremento en la prevalencia de estas lesiones que está asociada, uno, a la mayor edad que tienen las personas en la actualidad y que hay mucha morbilidad asociada, enfermedades metabólicas como la diabetes, como la hipercolesterolemia y en algunos casos hasta alteraciones en el metabolismo de las proteínas. ¿Qué origina una ruptura de tipo degenerativo? Existen tres teorías. Uno, la compresión de los tendones, que cada vez entra más en desuso. Dos, que es la más probable, que es la teoría de la degeneración intrínseca del tendón y que por lo tanto lleva a falla conforme progresa el tiempo. Y finalmente, cierto microtrauma repetitivo que va a generar cambios degenerativos en el tendón y que por lo tanto lo puede romper. Y que bajo estas condiciones las posibilidades de cicatrización son bajas. No hay que olvidar ese concepto.
La configuración de la lesión no es un problema a la hora de indicar un tratamiento quirúrgico, no. Es más importante recordar, uno, que el nivel de retracción que tienen los tendones, el número de tendones afectados y un concepto que de repente pasa muy fácil por alto es el nivel de infiltración grasa. A mayor infiltración grasa, menor funcionalidad de esa reparación, cicatrice o no. Por lo tanto, la infiltración grasa es algo que siempre debemos documentar, que debemos de buscar y que debemos de establecer a la hora de presentarle a nuestro paciente el que queramos operar y queramos reparar esa lesión degenerativa del manguito de los rotadores. Hay algunos estudios en donde nos muestran, como el que les presento, la fuerza del hombro en individuos asintomáticos cuando comparamos el mango rotador intacto y lesionado. Y lo interesante es que la fuerza isométrica del hombro sí cambia con la edad y cambia también con los hábitos. Así que esto es muy importante conocer en nuestros pacientes. Y también hay ciertos cambios asociados al género. En los varones tenemos principalmente que se pierde la fuerza de aducción y se pierde también la rotación externa. Por el contrario, en las mujeres solo perdemos la fuerza de abducción. Y eso es importante a la hora de señalar si pensamos en un tratamiento o no. ¿Cómo va dirigida la toma de decisiones? Bueno, en estos casos específicos que hablamos de lesiones crónicas, es muy importante desde mi perspectiva tener una imagen radiológica. Los rayos X son muy importantes y pocas veces vamos a evolucionar hacia la toma de una resonancia magnética. En la actualidad debo reconocer que está invertida la indicación de estudios de imagenología. Primero piden resonancia magnética la mayoría de mis colegas y posteriormente consideran, y muchas veces no lo consideran, una toma radiológica. Hay que descartar la artropatía por lesión masiva del manguito de los rotadores. Esa es otra patología que muchas veces no es tomada en cuenta y que no se considera a la hora de la indicación quirúrgica. Siempre consideren iniciar con un tratamiento no quirúrgico que no tiene que ser una duración prolongada, 2 a 3 meses en una combinación del uso de medicamentos, de reposo y acompañado de un buen programa de rehabilitación. Puede ser efectivo aun cuando la indicación quirúrgica es certera. Va a ayudarles antes de trabajar. En algunas ocasiones también recomiendo considerar una infiltración con una mezcla de esteroides y de gilocaína al 2%. Serviría como prueba terapéutica. Sé que es controvertido el considerar una infiltración o no vísperas a una cirugía, pero en algunos casos puede disminuir muchísimo el dolor e incluso revertir la necesidad de hacer un tratamiento quirúrgico. ¿De qué depende pensar en cirugía? Pues primero de las expectativas del paciente. Recordemos, el paciente es el que nos va a marcar la pauta o no de qué considerar, no tanto las indicaciones que pueda considerar nuestro cirujano. Los resultados de un tratamiento sin cirugía en lesiones degenerativas del manguito de los rotadores da buenos resultados hasta en un 82% de las veces. Por lo tanto, sí es muy importante considerar que no todo se va a resolver con cirugía. Y bueno, aquí tenemos más factores relacionados con los buenos resultados de un tratamiento sin cirugía, específicamente en las lesiones degenerativas. En lo personal les puedo señalar que tengo el grupo de pacientes que llegan con lesiones degenerativas del manguito de los rotadores cuya edad oscila entre los 50 y los 65 años. Aproximadamente un 30% de ellos tienen indicaciones quirúrgicas. Mayores de 65 años prefieren no operarse. Eso es algo que puede ser constitucional, que puede ser geográfico, que puede ser ideológico, pero la mayoría de los pacientes no llegan con la decisión de operarse, sino llegan buscando el alivio del dolor y la recuperación funcional, que con un buen programa de rehabilitación lo podemos lograr. El tratamiento no quirúrgico tiene una duración de 6 a 12 semanas y los resultados son buenos, y cuando se requieren infiltraciones, habitualmente una infiltración es suficiente para mejorar síntomas o para definir hacia dónde vamos a ir. Hay un 30 o un 40% de pacientes que no están contentos con estos resultados y que pueden tener una indicación quirúrgica, no necesariamente pensar en una reparación, probablemente pensar en una sustitución protésica, pero eso será tema de otro apartado. En resumen, les puedo decir que las lesiones degenerativas, primero tenemos que hacer el diagnóstico de precisión. El tratamiento conservador va a funcionar, pero no es solamente de decir váyase y haga rehabilitación. Debemos de involucrarnos en ese tratamiento. La combinación de medicamentos, de trabajo con un terapista físico y de cambio de actividades y aconsejamiento a nuestros pacientes va a ser muy importante. Lesiones degenerativas en mayores de 60 años lo dejo en el limbo, en el sentido de que a veces puede ser indicar una cirugía.
no necesariamente reparación tendinosa, sino considerar otros procedimientos. La mayoría de estos pacientes tienen una dependencia familiar, la mayoría no desea un tratamiento quirúrgico, por lo tanto, recuerden, nada de esto, si hacemos un tratamiento conservador, va a dar cicatrización de la lesión, pero no necesariamente dependemos de la cicatrización para una mejora funcional. Vuelvo a puntualizar, importante para indicar cirugía de reparación, la retracción tendinosa, el número de tendones afectados y el nivel de infiltración grasa que presenten en los estudios de imagen. El mensaje a casa: no todo dolor agudo en el hombro es lesión del manguito de los rotadores. Ya debemos de olvidar esto. Hay que considerar al bíceps, hay que considerar a la sinovial, hay que considerar a la bursa, hay que considerar la disquinesia escapular. Muchos factores van a generar dolor alrededor del hombro y no necesariamente el manguito de los rotadores. No todo diagnóstico de lesión del manguito de los rotadores va a requerir una cirugía para mejorar. A veces se requiere de un buen tratamiento analgésico, a veces cambio de actividades, y con eso lo estamos logrando. No es que no me guste la cirugía, sino me gusta operar las cosas que van a darnos éxito. Es muy importante recordar como cirujanos que la decisión más importante es la que tenga el paciente, no la que nosotros queramos establecer o imponer. Al final el paciente es el que va a vivir el resultado de la decisión. Y es muy importante que tengan siempre en mente con las lesiones degenerativas la existencia de la artropatía por lesión masiva del manguito de los rotadores, cuyo enfoque terapéutico ya es diferente al de solo querer hacer una reparación tendinosa. Ya para terminar, les quiero mostrar estos dos casos. Son pacientes de 86 años, uno de ellos que recibió un tratamiento quirúrgico cuando tenía aproximadamente 80 años, cirugía abierta, y miren, tiene un buen arco de movilidad, sin embargo hay dolor en ciertas zonas, aunque radiológicamente no hay tanta afectación. Y el paciente en la porción de abajo es un paciente que no recibió tratamiento quirúrgico, que solo recibió un tratamiento de rehabilitación, ajustes de medicamentos, con el mismo rango de movimiento, mucho más cómodo y con un proceso degenerativo avanzado. Así que no hay que dejarnos llevar única y exclusivamente por los estudios de imagenología. Que sí es importante recordar, la localización de la lesión es más importante que la extensión. El tendón afectado sí marca una pauta, ya que esto va a generar que los síntomas sean dependientes de los planos de estabilidad del hombro. Eso es muy importante tener siempre en mente. No es necesario reparar todas las lesiones de del manguito de los rotadores. A veces una reparación segmentaria, una reparación aislada, no completa, puede darnos igual buenos resultados funcionales. Eso es importante recordarlo siempre. Muchas gracias.